Bueno, doctores, el tema que vamos a ver hoy son lesiones traumáticas e inflamatorias de partes blandas. Vamos a empezar con esguince cervical y de tobillo y después con lesiones meniscales y ligamentosas como lo son el ligamento cruzado anterior y la ruptura del tendón de Aquiles. Los ligamentos son estructuras que cumplen con una función mecánica, que son proporcionar estabilidad y además en algunos casos guían el recorrido articular y propioceptiva. La mayor parte son extraarticulares, están bien vascularizados e inmersos en un ambiente conjuntivo, factores que conducen a una cicatrización de forma espontánea, con alguna excepción que es como el ligamento cruzado anterior de rodilla, que condiciona una vascularización más precaria y un ambiente sinovial que dificulta su cicatrización. El objetivo del tratamiento de los esguinces es acortar la fase inflamatoria aguda mediante la aplicación de un vendaje compresivo y frío local, acompañado de reposo y elevación del miembro afectado. El esguince cervical, también llamado síndrome de latigazo o whiplash, lesión de los tejidos blandos de la columna cervical, resultado de una lesión combinada entre flexión y extensión de tejidos blandos de la columna cervical. En la epidemiología tenemos que ocurrirá más frecuente en los siguientes eventos como son la colisión de un vehículo, traumatismo craneoencefálico y durante una actividad deportiva. En los factores de riesgo tenemos que es más frecuente que ocurra en sexo femenino y en los adolescentes. Los segmentos más afectados serán el C5, C6 y C6 y C7. En la clínica encontraremos al paciente con dolor en cuello, espasmo en los músculos paraespinales y esternocleidomastoideo, limitación de la movilidad, cefalea, vértigo y visión borrosa. Hay que aprenderse muy bien todos los factores de riesgo ya que es muy preguntado en varios simuladores. La historia clínica deberá clasificar el esguince cervical con la clasificación canadiense dada por el Task Force de Quebec y otorga una gradación del 0 al 4 a la sintomatología siguiente. Como grado 0 asintomático, como grado 1 ya hay dolor cervical, espasmo muscular, pero no hay signos físicos. En el grado 2 hay rigidez y dolor localizado. En el grado 3 hay síntomas y signos con clínica neurológica. Y en el grado 4 ya hay una lesión ósea con fractura o luxación. El diagnóstico principalmente va a ser clínico, también se pueden realizar pruebas como la prueba de pie, que es permanecer 30 segundos en bipedestación, o la prueba de la cuerda floja, que es caminar recto y despacio por 3 metros, en donde el paciente presentará los síntomas ya descritos. Y se pueden realizar estudios de imagen como es la resonancia magnética para observar si hay fractura o luxación. En el tratamiento no farmacológico se recomienda guardar reposo, ejercicios terapéuticos, crioterapia en las primeras 48 horas y posterior a las 48 horas calor. Y en el tratamiento farmacológico se recomienda naproxeno 250 miligramos cada 12 horas o piroxicam 20 miligramos cada 24 horas o diclofenaco 100 miligramos cada 24 horas. Bueno, y ahora vamos a ver esguince de tobillo. En el ENAR pasado, el 2022, vino dos o tres preguntas. Preguntaban el grado de esguince según la clínica que presentaba el paciente, el tratamiento y los días de recuperación. Entonces tenemos como definición un esguince de tobillo que es la ruptura parcial o total de uno o más ligamentos de la articulación del tobillo. Encontramos como factores de riesgo alteraciones anatómicas del pie, sobrepeso, actividad laboral o deportiva. El término de esguince de tobillo se aplica habitualmente a las lesiones del complejo ligamentoso lateral. Como se puede observar en la imagen de la derecha, los ligamentos situados en la cara lateral del tobillo son el peroneo astragalino anterior, el peroneo calcáneo y peroneo astragalino posterior. Se lesionan secuencialmente por este orden, de forma en que los esguinces leves solo está lesionado el peroneo astragalino anterior
y en los más graves se lesionan dos o los tres componentes del complejo ligamentoso externo. Y en los grados de esguince de tobillo encontramos en grado 1 fibras de ligamento distendidas pero intactas, en grado 2 ruptura parcial, grado 3 ruptura total y un grado 4 es una luxación de la articulación. Los días de recuperación en el grado 1 son menos de 7 días, en el grado 2 menos de 21 días y en el grado 3 más de 21 días. El diagnóstico inicial es clínico y se van a recomendar estudios de imagen cuando se cumplen los criterios de Ottawa, que es dolor en los 6 centímetros distales de los malleolos medial o lateral, incapacidad para dar 4 pasos sin ayuda inmediatamente tras el traumatismo y en urgencias, y dolor en el quinto metatarsiano o dolor en el hueso navicular. El tratamiento no farmacológico en las primeras 72 horas será evitar apoyo en las primeras 48, hielo local por 20 minutos cada 8 horas, movilización activa de tobillo a tolerancia, elevación a 30 grados y vendaje elástico no compresivo. El tratamiento no farmacológico después de las primeras 72 horas será iniciar apoyo parcial diferido con vendaje elástico compresivo. Ejercicios de propiocepción, estiramiento y fortalecimiento contra resistencia. El tratamiento farmacológico será NAINES, ya sea piroxicam o diclofenaco más paracetamol, y evitar inmovilización con férula de yeso en esguinces grado 1 y grado 2. Las lesiones meniscales se producen en accidentes deportivos de pacientes jóvenes y accidentes casuales de pacientes más ancianos con tejido meniscal degenerativo. Casi siempre suele existir un componente de rotación de la rodilla apoyada. La localización más frecuente de lesión meniscal es el cuerno posterior del menisco medial o interno. En la lesión deportiva inicial, el paciente suele referir dolor difuso y presentar derrame articular que tarda en instaurarse entre 18 y 24 horas, y suele ser seroso o sinovial. Una vez que sea el episodio agudo, el paciente suele desarrollar atrofia cuadricipital y presentar episodios repetidos de fallos y bloqueos de la rodilla, acompañados o no de nuevos episodios de derrame articular. En las lesiones meniscales habrá diferentes tests como es el de McMurray, el de Steinman o el test de Apley. Aunque cada uno de los signos y síntomas descritos tiene escaso valor predictivo de forma aislada, la combinación de todos ellos tiene un valor diagnóstico similar al de la resonancia magnética, si el explorador es experimentado. No obstante, la resonancia magnética se emplea en muchas ocasiones para confirmar el diagnóstico y valorar lesiones asociadas. Los meniscos cumplen una función importante que es la transmisión de cargas. La menisquectomía completa, tratamiento utilizado antiguamente para el tratamiento de las lesiones meniscales, desencadena de forma casi inevitable la aparición de cambios degenerativos a largo plazo. Por ello, en la actualidad se intenta preservar el tejido meniscal siempre que sea posible. En las lesiones con posibilidad de cicatrización situadas en el tercio periférico bien vascularizado o en la unión del tercio periférico con el central, puede intentarse la sutura meniscal abierta o artroscopía. En la lesión del ligamento colateral medial suele lesionarse muy frecuentemente en accidentes jugando al fútbol o practicando esquí, y no suele haber derrame articular. En la exploración existe dolor en el trayecto ligamentoso que aumenta al forzar el valgo. El tratamiento es conservador, con inmovilización con yeso u órtesis y descarga durante 4 a 6 semanas. La lesión del ligamento cruzado anterior es importante aprendérsela ya que es una de las lesiones de tejidos blandos más frecuente. Suele lesionarse en traumatismos con hiperextensión o valgo y rotación de la rodilla. El paciente con frecuencia percibe un chasquido en el interior de la rodilla y desarrolla hemartros en 1 o 2 horas. Radiológicamente es característica, aunque es poco frecuente, y se tiene que realizar una resonancia magnética para valorar el estado del ligamento cruzado anterior y del menisco interno. Tras la evacuación del hemartros se aprecia desplazamiento excesivo de la tibia hacia anterior con respecto al fémur, tanto a 30 grados de flexión. Este es el test de Lashman, que es el más sensible.
y debe sospecharse lesión del ligamento cruzado anterior si existe bostezo al forzar el valgo o el varo, con la rodilla en extensión completa. Puede realizarse una resonancia magnética para confirmar el diagnóstico y descartar lesiones asociadas. Estas lesiones se tratan inicialmente de forma conservadora con el objetivo de recuperar la movilidad por completo y potenciar la musculatura en un intento de compensar la lesión ligamentosa que no cicatriza. Si el paciente desea reanudar su práctica deportiva y la inestabilidad de la rodilla se lo impide, está indicada la reconstrucción ligamentosa con plastía tendinosa del propio paciente, generalmente utilizando el tercio central del tendón rotuliano o los tendones de la pata de ganso, como se puede observar en la imagen de la derecha. La lesión del ligamento cruzado posterior suele lesionarse en traumatismos directos sobre la tibia con la rodilla en flexión. El tratamiento en lesiones aisladas del ligamento cruzado posterior suele tratarse de forma conservadora, salvo en pacientes cuya inestabilidad impida la práctica deportiva o con diferencias por encima de 8 a 10 milímetros, forzando el cajón posterior, en cuyo caso se emplean plastías similares a las del cruzado anterior. En la reconstrucción del ligamento cruzado posterior, parece que la reconstrucción de dos fascículos proporciona mejores resultados. La rotura aguda del tendón de Aquiles es una lesión típica de varones de entre 30 a 50 años, deportistas ocasionales de fin de semana, y la etiología es desconocida, salvo en varios casos que se han encontrado relación entre el uso de corticoides y la ingesta prolongada de estos o de quinolonas. La clínica se presenta como un dolor intenso similar al recibir una pedrada, hablándose del signo de la pedrada, acompañada en muchos casos de un chasquido y de impotencia funcional para la flexión plantar activa. El diagnóstico es clínico, constándose la inspección de un hachazo cutáneo con la depresión a la palpación en la zona típica de rotura a unos 6 a 8 centímetros de la inserción calcánea. La maniobra de Thompson ayuda en el diagnóstico y se realiza colocando al paciente en decúbito prono y comprimiendo la masa gemelar, como se puede observar en la imagen, sin obtener una flexión plantar pasiva al estar roto el tendón de Aquiles. El tratamiento puede ser ortopédico, que es la inmovilización con yeso y órtesis en flexión plantar con neutralización durante 6 a 8 semanas. Y el tratamiento quirúrgico ofrece una recuperación más fiable y con menor porcentaje de re-roturas. La cirugía puede hacerse abierta o mini-invasiva para evitar problemas de cicatrización cutánea en una región con mala vascularización.